Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este primer workshop del máster. Estoy muy contenta de poder estar aquí presentándolo y la verdad debo decirles que les tengo mucha envidia de estar ustedes cursando este máster tan interesante. Voy a presentar rápidamente al primer expositor del workshop, el doctor Ignacio Subijana, que es presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, es fiscal en excedencia, doctor por la Universidad del País Vasco y autor de numerosas publicaciones en temas vinculados con el derecho penal, cuestiones relativas a la víctima y justicia restaurativa. Así que, sin más, Ignacio, tu tiempo. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todas y a todos. Acércalo hasta el máximo de lo posible. Gracias. Bien, decía que buenos días a todos y a todas. Gracias al profesor Ferrer, al profesor Vázquez, a Fernández, la presentación, la invitación a este acto y la presentación. Y intentando ser sumamente respetuoso con el horario, por respeto a ustedes y a todos los que comparten la mesa, pues voy a intentar hacer una introducción, diría, a lo que pudiera ser un análisis de género o de perspectiva de género desde en el orden penal. Y, lógicamente, la premisa de partida tiene que ser necesariamente pues, la política pública en materia de género, anclada en una idea, evidentemente plasmada en el Convenio de Estambul del año 2011, que tiene que ver con la disímil reparto de los roles sociales entre hombres y mujeres en el espacio público, en el espacio privado. Disímil reparto, además, que tiene una característica, es que fundamentalmente se estructura en clave de poder y en esa clave de poder el hombre ocupa más espacio del que en principio le corresponde a costa del espacio que no ocupa la mujer. Ese es el análisis inicial de relaciones asimétricas en el espacio público y privado, y desde esa concepción que viene definida con unas palabras que pueden ser discutibles, pero están ahí, por el artículo 3 del Convenio de Estambul 2011, género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidas, por tanto es una construcción social, que una sociedad concreta, pongo en el análisis en una sociedad concreta, por tanto hay que analizar la estructura social en la que se desenvuelve el rol de los hombres y de las mujeres, que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. Diferente reparto de roles sociales en el que, por tanto, el elemento preeminente lo tiene el hombre y el elemento, digamos, secundario, menos preeminente, en la mujer. Claro, si el punto de partida inicial, como no puede ser de otra manera, es esta realidad asimétrica, lo que se reivindica del derecho en general es la implementación de técnicas jurídicas de diferenciación, que a partir, digamos, de una realidad inicial asimétrica, intente obtener un objetivo, que es la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Por tanto, hay una visión transformadora del derecho que no se satisface con la mera perspectiva de igualdad formal, que en tanto en cuanto supondría una consolidación de una realidad inicial asimétrica, no conseguiría ese objetivo final de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y esa reivindicación de la función transformadora del derecho, lógicamente, es una plasmación del modelo constitucional del artículo 9.2 de la Constitución, con esa reivindicación de que la libertad de igualdad de las personas y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, y esa también mandato a los poderes públicos para que hagan todo lo que esté en sus manos para permitir la plenitud de ejercicio de derechos y libertades en condiciones de igualdad, pues esa visión promocional pues ha sido calificada, como no podía ser a mi juicio de otra manera, de alta legitimidad constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Reproduzco unas reflexiones de una sentencia 31/2018 de 10 de abril
relativamente reciente, en el que habla la actuación de los poderes públicos para remediar la situación de las mujeres colocadas en innegable desventaja en el ámbito social, no pueden considerarse vulneradora del principio de igualdad, aun cuando establezca para ellas un trato más favorable, pues se trata de un tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas. Bien, este, lógicamente, es el punto de partida y la reivindicación que se hace al derecho. La cuestión es si esta reivindicación es para todo el derecho, para todos los sectores que integran el derecho, o queda excluido algún sector del derecho. Es decir, se dice, bueno, lógicamente esta reivindicación es propia de los derechos que tienen un alto contenido social y que, por tanto, en definitiva, desde ahí, de esa configuración de Estado social, tienen que crear instrumentos jurídicos que posibiliten la transformación del punto de partida para llegar al punto de destino deseable, pero, en cambio, quizás no sea tan exigible del derecho sancionador y, dentro del derecho sancionador, especialmente del derecho penal. Porque se dice el derecho penal responde a unas garantías de control de abuso de poder y quizás sea difícil implementar estrategias punitivas distintas dirigidas a posibilitar, lógicamente, no de forma exclusiva, que nunca habrá derecho penal, sino acompañada de estrategias fundamentalmente educativas dirigidas, en definitiva, a coadyuvar a la consecución de ese objetivo final de igualdad real y efectiva. Y, en tanto en cuanto en España la Ley 1/2004 establecía precisamente, dentro de la amalgama de prestaciones, establecía un régimen penal que transitaba precisamente por un incremento punitivo de las conductas de violencia de género, de violencia de dominación del hombre sobre la mujer, pues entonces no es extraño que hubiera un cuestionamiento en términos de legitimidad constitucional, a través de cuestiones de constitucionalidad, de la adecuación o no de este modelo al principio de igualdad en la aplicación de la ley y, por tanto, de la justificación o no de lo que se entendía era un trato distinto de lo que se calificaba como igual. Y la respuesta es interesante, recoger la respuesta del Tribunal Constitucional y la línea de argumentación del Tribunal Constitucional, porque, por lo menos, a mi juicio, creo que da unas claves de entendimiento del por qué el modelo legal del 2004. Y dice el Tribunal Constitucional, lo resumo y lo quiero recoger literalmente para ser en ese aspecto, en la medida posible, exquisito, que el específico tratamiento penal en materia de violencia de género responde a la voluntad del legislador de sancionar más gravemente unas conductas que son más graves a partir del contexto relacional en el que se producen y a partir también de que tales conductas son el trasunto de una desigualdad al constituir una manifestación de discriminación, de situación de desigualdad y de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Y dice, y esto me interesa, no en vano, el agresor actúa conforme a una pauta cultural de desigualdad entre hombre y mujer, generadora de gravísimos daños a las víctimas y dota así, consciente y objetivamente, a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. Es decir, que entiende el Tribunal Constitucional que hay elementos de lesividad o de ofensividad adicional a los que en principio son predicables de un acto violento de una persona sobre otra, que son los que justifican que en el momento legislativo se contemple la posibilidad de un incremento punitivo. Desde la consideración de que cuando un hombre ejerce una violencia sobre una mujer en un contexto social asimétrico, se produce una ratificación de un modelo social discriminatorio. Por tanto, hay dos elementos de lesividad: el propio del acto violento, el de afectación, por tanto, al bien jurídico concreto a través del acto violento, y además a ese se le añade el otro, que ese acto violento supone una ratificación, un mensaje de ratificación de un modelo social asimétrico. Y desde esa perspectiva no es de extrañar que años más tarde, el artículo 3 del Convenio de Estambul, 2011, ya, cuando define la violencia sobre la mujer, habla de una violación de los derechos humanos, el plano, por tanto, de la protección de la vida,
integridad corporal, salud, libertad sexual, libertad en todas las manifestaciones, pero también una forma de discriminación de las mujeres, es decir, el plano de ratificación de un modelo social asimétrico, de distribución asimétrica de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y aquí, en este momento, me interesa trasladar qué entiende ese convenio de 2011, digo, para análisis posterior que quizás se pueda hacer por violencia por razones de género. Porque a la hora de definirlo, traslada como dos razones de género. Uno, que el acto violento se haga sobre la mujer por el hecho de ser mujer, y otro, que el acto violento sea una de los actos violentos que sufren las mujeres de forma desproporcionada. Es decir, que ahí, esta segunda mención, tampoco hay que perderla de vista a la hora de valorar la especial lesividad o ofensividad de la conducta del hombre en aquellas modalidades violentas en las cuales precisamente se puede llegar a la conclusión de que la mujer sufre la violencia, ese tipo de violencia, de una forma desproporcionada. Este es el planteamiento general. Y ahora es la segunda perspectiva. Bueno, este planteamiento general, en el que en definitiva creo que en el derecho penal lo que se está reivindicando es una protección reforzada, y esa es una función del derecho penal. El derecho penal no tendrá una función de transformación, tendrá en su caso una función de prevención a través de la disuasión o a través de la ratificación de la vigencia de la norma, pero el derecho penal lo que se le reivindica es algo que sí que es una cosa natural al derecho penal. Es una protección reforzada a partir de considerar que el acto violento de un hombre sobre una mujer tiene unos elementos de dañosidad o de lesividad adicionales a los que son predicables del acto violento de la mujer sobre el hombre. Y se tratará de esa idea, tiene plasmación o no, en los tres ámbitos donde en principio se produce el juicio jurisdiccional: en el ámbito de la delimitación del hecho, el ámbito de la significación jurídica del hecho previamente delimitado, o el ámbito de las consecuencias anudables al hecho previamente delimitado a partir de la significación jurídica conferida. Estos son los tres planos, digamos, del juicio jurisdiccional, y en ellos habría que ver si tiene o no tiene cabida el enfoque o la perspectiva de género, porque quizás aquí estemos ante un problema a veces de planteamiento de perspectiva de género en ámbitos donde no tiene cabida, y lo que consiste en definitiva es intentar, en la medida posible, colocarlo donde realmente tiene cabida. En el ámbito de la construcción del hecho, fundamentalmente ahí se podría diferenciar dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la construcción de la prueba y el ámbito de la valoración de la prueba. En el ámbito de la construcción de la prueba, y por tanto, en definitiva, en el ámbito de la construcción de espacios que posibiliten la prueba, está, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la perspectiva garantista, y consecuentemente, obviamente, no se puede cuestionar ni el derecho a la presunción de inocencia ni el derecho de defensa de la persona acusada, y, a mi juicio, hay que complementarla con la perspectiva, digamos, de protección de la afirmada víctima, que es una perspectiva que viene recogida ya en la directiva del 2011, directiva europea, y a nivel nacional en la Ley 4/2015 de Estatuto Jurídico de la Víctima, y quizás desterrar la idea de los vasos comunicantes, la idea, en definitiva, que un elemento de protección victimal conlleva necesariamente un debilitamiento de las garantías jurídicas respecto a la persona acusada. Creo que son perspectivas que hay que ver en clave complementaria, y que, en definitiva, lo que hay que hacer es construir escenarios que, siendo respetuosos con las garantías del acusado, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, derecho de defensa y presunción de inocencia, permita un ámbito de protección de las afirmadas víctimas. Y aquí, en definitiva, la perspectiva de género es dinamizar las prescripciones legales o normativas que vienen recogidas en la Ley 4/2015, que de forma muy sintética son acogida, atención, apoyo, protección. Acogida que tiene que ver, en definitiva, con los elementos informativos, incluso previos a la denuncia.
Es decir, informar a la víctima, y hay una referencia específica en la ley a las víctimas de violencia de género, en atención a las características del tipo de victimación, de cuál es su posición en el proceso, qué derechos tienen extraprocesales y procesales, para que puedan ejercer sus opciones desde esa información. Y también, en el momento de la recogida de la denuncia, si el derecho o la opción de la víctima es denunciar y aportar incluso elementos de prueba, viene, en definitiva, la perspectiva de obligación del poder público de desplegar toda la actividad que sea precisa para obtener elementos informativos complementarios a los que ofrece la víctima, dirigidas ¿a qué? Dirigidas a crear elementos contextuales que puedan otorgar o no fiabilidad a lo que ella narra. Aquí, recojo una sentencia reciente del Tribunal Europeo, 19 de octubre del 2018, sentencia EB contra Rumanía, en la que precisamente lo que se sanciona es la falta de diligencia del Estado en la implementación de las actividades investigativas o de instrucción que estaba obligado en aras a comprobar elementos contextuales que acompañasen a los hechos que habían sido denunciados por la víctima. Luego también había elementos complementarios que tenían que ver con déficits de información y con una falta de apreciación de la especial vulnerabilidad de la víctima que tenía una discapacidad, pero fundamentalmente lo que se dice al Estado es: oiga, usted tiene una obligación positiva. Ya desde hace tiempo el Tribunal Europeo ha girado diciendo, no, el Estado no solo tiene una obligación negativa respecto a la vida e integridad corporal, no solo tiene que evitar injerencias del Estado en la vida e integridad corporal, es que también tiene una versión positiva, tiene que hacer todo lo posible para evitar ese tipo de injerencias. Oiga, usted, ante una denuncia de estas características, no hizo nada, no desplegó ningún tipo de actividad. Entonces, esto sí que es, lógicamente, una regla, digamos, de género o un estándar de género. Haga usted lo posible para actuar y que tendría, en definitiva, que ver con esta tarea de acogida y, por tanto, de implementación de recursos públicos dirigidos a comprobar la denuncia. Pero luego también están los elementos que tienen que ver atención y apoyo. Y atención y apoyo quizás tiene mucho que ver con construcción de escenarios. Y un juicio, un proceso, un juicio especialmente, es un escenario. Es un escenario, en definitiva, en el que tenemos que trasladar los elementos informativos que respondan a las garantías respecto al acusado y a la protección respecto a la víctima. Entonces, evidentemente, un escenario que sea respetuoso con las garantías de la persona acusada será un escenario en el que se visualice alguien que se presume que es inocente y que se defiende. Entonces, la posición en los estrados, quién está al lado y qué elementos de control policial hay en su entorno son fundamentales. La imagen va a ser muy distinta, sea uno o sea otro. Pero también están los elementos de protección, que la víctima, en definitiva, como fuente de prueba, la afirmada víctima como fuente de prueba, cuando en definitiva se le pide de ella que traslade información respecto a los hechos investigados, lo haga en un proceso comunicativo que sea, digamos, lo más favorable para ella, en el sentido que evite elementos de revictimización. Y desde ahí los elementos de protección que fija la ley, cuando es necesario fijarlos respecto a si tiene que declarar en presencia no de la persona acusada, si hay que cuidar medios tecnológicos para garantizar, digamos, que no exista una revictimización y permitir también de una forma coetánea que se cuente con una información lo más completa posible y garantizando el derecho de defensa del acusado. El acompañamiento, esta es una novedad de la ley, que la víctima pueda ser acompañada, pero no solo pueda ser acompañada por su abogado o abogada o su representante procesal, puede ser acompañada por alguna persona que entienda, le inspira confianza en un escenario en el que en principio se va a encontrar tensa y con un nivel de ansiedad importante. Bueno, son todos ellos elementos de construcción de espacios que posibilitan que se obtenga información de más o menos calidad. Y, lógicamente, la prueba, fundamentalmente, es un elemento de obtención de información en la línea de intentar verificar, fundamentalmente, una hipótesis acusatoria. Y también el respeto, digamos, a la víctima en el acto de juicio oral en el contexto del interrogatorio. Una cuestión es cuestionar la fiabilidad de lo que dice y otra cosa es cuestionar a la persona que lo dice. Y son dos escenarios distintos. Entonces, evidentemente, la contradicción lo que tiene que garantizar es que se cuestione hasta el máximo de lo que sea posible la calidad informativa de lo que se traslada, por tanto, se cuestione la información que se traslada,
pero no avala que se cuestione y se erode la dignidad de la persona que emite esa información. Y hay también la perspectiva del respeto a la privacidad en el control de la necesidad de las preguntas respecto a los hechos objeto de enjuiciamiento, pues también parece que es algo que tiene que ver con el escenario, que tiene que ver con el riesgo de revictimización y que tiene que ver, por tanto, con obtener la prueba en las mejores condiciones posibles para la víctima y también para la persona acusada. Y al final está la protección. La protección que tiene que ver, en definitiva, con algo que la ley exige y que creo que, en definitiva, estamos muy lejos de cumplir porque no tenemos quizá posibilidades de cumplirlo, que es que los análisis de protección victimal tienen que ver con un principio de individualización y, por tanto, con un principio de análisis de las necesidades de protección concretas de la afirmada víctima. Y eso, a partir de, en definitiva, exige un aporte informativo del que, de una forma mayoritaria, se carece en los órganos, jueces y tribunales, y eso nos lleva a la sustitución de un pronóstico fundado por una intuición que por sí, en definitiva, es infundada. Bueno, pues estas perspectivas que tienen que ver, en definitiva, con la forma y manera en la que tiene que declarar una afirmada víctima, creo que son las perspectivas que puede aportar un enfoque de género en la construcción de la prueba. Donde no tiene cabida es en la valoración de la prueba, como intento de construcción de un estándar probatorio distinto en materia de violencia de género respecto al que es predicable en el resto de delitos. Ahí creo que la garantía de presunción de inocencia tiene un contenido único e inequívoco que tiene que ver, en definitiva, con el carácter concluyente de la prueba aportada al juicio y que ahí no cabe establecer ningún tipo de excepción ni ningún tipo de limitación. Por tanto, no hay cabida ni para la presunción de veracidad de la afirmada víctima, ni hay cabida para la presunción de inveracidad de la persona acusada. Las referencias, que quizás lógicamente son conocidas ya, de algunas sentencias del Tribunal Supremo, menciono dos, 247/2018, 282/2018, sobre, en definitiva, lanza de una forma quizás equívoca el mensaje, digamos, del especial valor acreditativo de una persona, de la afirmada víctima, por ser afirmada víctima, creo que son, digamos, una equivocación y que realmente una cosa es reivindicar una posición jurídica, un estatuto jurídico procesal de la víctima en el juicio que transite por las reglas que acabamos de mencionar de asistencia, atención, apoyo y protección, y otra cosa muy distinta es convertir eso en una regla de ponderación probatoria que lleve a que la prueba en el ámbito de la violencia de género tenga unas reglas jurídicas, unos contornos jurídicos distintos, diferentes y más devaluados que el que es predicable en cualquier otro ámbito de intervención penal. Creo que hay una equivocada colocación de la perspectiva de género. Otra cuestión muy distinta es que se plantee eliminar estereotipos negativos o de discriminación en lo que es la valoración de la prueba. Es otra cuestión. Evidentemente, eliminar estereotipos que tengan que ver con concepciones personales sobre cómo tienen que actuar las afirmadas víctimas ante una agresión violenta, ignorando incluso todos los conocimientos victimológicos, criminológicos o las diferentes formas en las que alguien puede reaccionar frente a una conducta violenta y entender que necesariamente tiene que tener un papel activo de resistencia, y si no hay ese papel, pues entonces evidentemente es que no se ha sido víctima de lo que se dice que ha sido víctima, es un estereotipo evidentemente a eliminar. Como también reivindicar necesariamente que la víctima, tras un acto potencialmente traumático, tiene que vivir en un estado de aislamiento social. Eso sigue siendo también otro estereotipo. El tema de la tardanza en la denuncia, pues un tema igual que tenemos que analizar también con especial rigor, ¿no? Porque si alguien ejercita un derecho dentro del plazo de prescripción y además lo ejercita cuando puede ejercitarlo, porque vitalmente no lo puede ejercitar antes, en tanto en cuanto igual sufre una situación de dependencia emocional, una situación de temor, de angustia, de miedo a ser estigmatizada, de miedo a no ser creída, de culpabilización alta, a partir ya de la premisa de que se ha tardado en la denuncia y, consecuentemente, a partir de ahí ya, sin ningún tipo de matiz, entender que lo que se está diciendo es algo poco fiable, igual es mucho entender. Pongo un ejemplo de esto, del Supremo. Sentencia 727/2018, 30 de enero de este año, de ayer, como quien dice.
Dice, también se ha alegado la tardanza en denunciar, dice el Supremo. En efecto, desde que sucedieron los hechos se tardó X meses. Pero lo dice. Hemos dicho que cuando se trata de menores perjudicados por hechos de contenido sexual no es lo mismo que en el caso de víctimas mayores, las cuales denuncian, como es natural, inmediatamente los hechos. Bueno, ¿y quién ha dicho que sea natural que una víctima mayor de edad denuncie inmediatamente los hechos? Sobre todo son hechos de contenido violento o sexual. ¿Esto de dónde sale? Esto es un acto de fe. ¿Qué fundamento técnico, científico, empírico tiene esta afirmación? Está aquí. Y es de este año la sentencia, así que no estoy sacando una sentencia, digamos, histórica, desde el punto de vista, digamos, de que sea muy antigua. Bueno, pues ese tipo digamos, de análisis, que efectivamente pueden introducir estereotipos de discriminación y de devaluación de la mujer como afirmada víctima, esos sí que son los que hay que neutralizar, impedir y eliminar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es, a partir de ahí, establecer estándares de ponderación probatoria distintos a los que en principio y en final son exigibles cuando hablamos de la presunción de inocencia. Campo segundo de la significación jurídica de los hechos, una vez delimitados. Bien, hemos dicho antes que el momento legislativo decidió introducir un modelo de intervención penal que permitía una protección reforzada de la afirmada víctima a través de sanciones agravadas de actos violentos del hombre. Ahora hay que ver si en el momento jurisdiccional cómo se trata esta cuestión. Como sabemos, la ley del 2004, además de focalizar la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja o despareja, pues después de un anuncio de que eso supondría una reformulación de la forma y manera de tratamiento penal de la violencia de género en prácticamente todo acto de violencia, incluidas agresiones sexuales, manifestaciones contra la libertad, luego realmente lo que ha hecho ha sido establecer tipos agravados específicos, en algunos injustos, concretamente maltrato, lesiones, coacciones, amenazas, y posteriormente ha introducido la circunstancia agravante de género, que en principio sería potencialmente aplicable al resto de injustos que no tienen, digamos, este perfil agravado. Dejando al margen, luego haremos un análisis puntual, pues figuras muy vinculadas a la violencia de género, como son el asesinato, el homicidio o la violación. Bien, se discute muy fuertemente, en el momento ya jurisdiccional, se discute si está justificada esta mayor punición, si la relación, la interacción entre el hombre y la mujer se guía por patrones igualitarios. Entonces, si la relación entre hombre y mujer se guía por patrones igualitarios, se dice está o no está justificada este tratamiento punitivo más severo. Y sabemos que hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo, 677-2018, de 20 de diciembre, que tras, de una forma unánime, ahí sí, excluir que exista una necesidad de un elemento subjetivo específico del ánimo de dominación para considerar una conducta como una conducta de maltrato, por tanto lo ubica en un elemento estrictamente contextual y objetivable, pues luego hay una diferencia, la mayoría entiende que no es un elemento del tipo y por tanto está exento de prueba, mientras que la minoría considera que es un elemento del tipo y que ese tipo de elementos hay que probarlos y que la presunción conllevaría una quiebra de la presunción de inocencia. El análisis, mi modesta, lógicamente, opinión, es a la hora de que un juez, en el momento jurisdiccional, se plantee un juicio de instrucción típica, por tanto, un juicio de significación antijurídica, tiene como tres posibilidades, tres opciones jurisdiccionales. Una, la más abierta, es en aquellos casos donde el hecho enjuiciado no tiene cabida en el sentido literal posible de los términos que utiliza la ley penal. Eso, evidentemente, es un juicio de atipicidad por falta del elemento formal y, por tanto, del elemento formal de la garantía de legalidad. Pero el segundo elemento es en aquellos casos en los cuales sí que el hecho es incardinable en los términos literalmente posibles de la conducta tal y como ha sido recogida en la ley penal y, en cambio, se entiende que no hay los elementos de ofensividad o de lesividad que justifican la intervención penal.
Y por ahí ha habido a veces sentencias que han entendido que no estaba, digamos, la conducta no era suficientemente lesiva, era insignificante en términos de lesividad y por tanto no estaba justificada la intervención penal. Pero el tercer escenario es aquel escenario en el que estamos ante un hecho que tiene cabida en el sentido literal posible de los términos del legislador, un hecho que contiene los elementos de ofensividad que justifican la intervención penal, pero lo que se discute es que tenga los elementos que justifican la intensidad de la intervención penal. Y, por tanto, en esos casos, lo que se predica, en su caso, es que se aplique el tipo básico y no el tipo agravado, o que se aplique el tipo agravado con alguna cláusula de determinación punitiva o de la pena que permita una rebaja punitiva, por entender que el hecho, estando justificada la intervención penal, en cambio, no está justificada la intensidad de la intervención penal prevista. Bien, en el caso de una violencia de un hombre sobre una mujer, en ese contexto igualitario, contexto, digamos, en la interacción personal, yo creo que lo que hay que tener en cuenta no es ese elemento de igualdad en la interacción personal, sino el elemento de contexto, de estructura social en el que se enmarca el acto violento. El elemento ese del artículo 3 del convenio, en el que se habla, en definitiva, de que hay razones de género cuando la conducta violenta del hombre se hace sobre la mujer por el hecho de ser mujer o que la mujer, en términos sociales, en esa estructura social, sufre ese tipo de violencia de una forma desproporcionada. Con eso quiero decir que yo, en mi juicio, no soy favorable a desubicar esa conducta, por ejemplo, del 153.1 del Código Penal y ubicarla en el número 2. Y otra cuestión muy distinta es que ubicándola en el número 1 y calificando, por tanto, como una manifestación objetiva de violencia de género, de violencia por razones de género, se plantee en atención precisamente a esa igualdad en la relación interpersonal o a ese carácter recíproco de la violencia, una degradación punitiva que el precepto permite para, en definitiva, no justificar la intervención penal en los términos que inicialmente estaban previstos. Pero creo que la categorización de la conducta, el lenguaje de lo simbólico, no se tiene que perder. Y creo que se pierde si se elimina ese elemento contextual de estructura social en el que se inserta la violencia y en el que, por tanto, ese acto violento del hombre reproduce un modelo social asimétrico en el que la mujer es víctima preponderante de determinadas infracciones, si se le saca del 153.1, por poner un ejemplo, y se coloca en el número 2. Fuera de ahí, el tratamiento normativo en general en materia de violencia de género pues es tremendamente heterogéneo, ¿no? Los delitos contra la vida no tienen ningún tipo de elemento específico de injusto que tenga que ver con la violencia de género, tendría que lograrse a través de la circunstancia genérica ahora mismo de género. La alevosía convivencial, que el Supremo ha utilizado muchas veces como un ejemplo de violencia de género, para mí no es, porque en definitiva no es más que recoger el concepto tradicional de violencia, que es igualmente predicable para el hombre y para la mujer, el ataque sorpresivo. Quizás habría que reformular el tema del desistimiento. No veo claro que el mensaje llegue a la ciudadanía, el mensaje de un hombre que intenta matar a una mujer y que luego lleva a cabo una conducta activa dirigida a evitar esa muerte y termina con una condena de lesiones. Creo que la sociedad no lo entiende y justificando, que yo creo que está justificado, la degradación punitiva, por entender que hay una conducta del sujeto de restablecimiento, aunque sea parcial, de la vigencia de la norma, que neutraliza también parcialmente el mensaje inicial de vulneración de la norma que conlleva el delito, creo que se podría lograr a través de una degradación punitiva, incluso de 1 o 2 grados, y el mensaje quizás llegará con más nitidez. En materia sexual, y ya voy telegráficamente, no hay una perspectiva de género, a pesar de que es una infracción, que es una manifestación clara de un instrumento de poder del hombre sobre la mujer, hasta el punto que el Supremo habitualmente habla de cosificación sexual, lo que en definitiva es colocar a una persona al servicio de otra, en este caso en el plano sexual. En todo caso, ahí sí que creo que es importante, desde un enfoque de género, evitar elementos que a veces son un poco, digamos, disparatados, ¿no? La violencia, la fuerza es fuerza, la violencia es violencia. Por tanto, lo que hay que analizar es si el acto del sujeto activo del hombre es o no es un acto constitutivo de fuerza, con independencia de cuál haya sido el nivel de respuesta de la mujer a ese acto de fuerza. Ahora no tengo tiempo, pero menciono 2 sentencias para que el que tenga tiempo las vea, muy recientes. Sentencia 700... bueno, ahora no tengo tan claro cuál es la sentencia. Luego las tengo aquí.
Sí, aquí 216/19, de 24 de abril de este año, y otra, 14 de mayo de 2019, invito a que hagan una reflexión de cuál fue la valoración, no del Supremo, por fortuna, sino de, en ese caso, los Tribunales Superiores de Justicia, uno de Navarra, otro de Asturias, sobre si lo que se había declarado probado era o no era un acto de fuerza. Lo analizan y quizás en otro momento pues, lo podemos debatir. El tema de la intimidación, y ver que evidentemente la intimidación lógicamente puede ser verbal, pero también puede ser ambiental, y consecuentemente en definitiva habrá que analizar si el contexto que se ha aprobado genera o no genera un contexto de intimidación ambiental donde la mujer queda sometida íntegramente a la voluntad del hombre o de los hombres. Y luego un elemento que sigue apareciendo en la jurisprudencia y que a mí también me genera un cierto nivel de estupor, que tiene que ver en definitiva al final con condiciones o elementos de objetividad, de tipicidad, que el tipo no exige. El elemento del ánimo lúbrico. A mí que me pregunten en qué parte del Código Penal está ese elemento añadido al dolo sexual. Entonces, evidentemente, lo importante será determinar si hay un contexto sexual, si ha sido no voluntario y si el sujeto conocía que introducía a alguien en un contexto sexual no voluntario. Y si eso aparece, hay dolo sexual. Y ese elemento añadido que puede conducir potencialmente a la tipicidad de conducta de injerencia sexual clarísima, creo que en definitiva responde a quizás prejuicios o elementos que tratan de desactivar la tipicidad de algunas conductas. Y finalizo, antes de que me abronquen ya de una forma definitiva, respecto al juicio de consecuencias jurídicas, en definitiva, la determinación de lo que la sanción a imponer a partir de la significación jurídica que hemos hecho una vez delimitado el hecho. Bueno, el sistema de protección reforzada se traduce inicialmente en lo que he dicho anteriormente, la posibilidad de punición agravada, y en segundo lugar, en la imposición imperativa de prohibiciones de comunicación e interacción, a diferencia de otras infracciones, por considerar, en este caso la ley, que hay un alto riesgo criminógeno, o de revictimización a partir de posibilidades de comunicación entre, en este caso ya la víctima, declarada como tal en sentencia, y en este caso el condenado, y también finalmente esa modalidad dentro de lo que es la inejecución condicionada de la pena de prisión, donde frente al modelo general, donde el juez o tribunal tiene la opción, que no la obligación, de establecer deberes de obligado cumplimiento o contextos prestacionales para neutralizar el riesgo de reincidencia y, por tanto, viabilizar que el modelo de inejecución sea un modelo apto para fundamentar la expectativa de no reincidencia, pues en el caso de violencia de género la ley obliga a imponer necesariamente deberes prestacionales de carácter formativo o de prohibición de acercamiento de comunicación, como por tanto, mensaje del legislador de que en estos casos parece que necesariamente hay que implementar estos marcos prestacionales, porque si no, el riesgo de reincidencia no podría ser neutralizado con una inejecución condicionada pura y simple, entre comillas lo de pura y simple, de la pena de prisión. Si me he excedido, que creo que sí, pido disculpas y gracias por la atención.